Mucho gusto y gracias por su atención ante este video. Somos un equipo de la asignatura de literatura impartida por la profesora Laura Estela Torres Lucena y nuestro equipo está conformado por Olga Alejandra Corona Rodríguez, Carol Gabriela Galvez Franco, Valeria Alejandra Castro Acosta, Eric Manuel García de la Rosa, Delia María Herena Espino, Saúl Aristides Ruiz Vega, Carlos Emilio Galindo Ibáñez, Adam Santiago Enríquez Encinas, Declan Ahmed Puebla López y Carlos Mauro Navarro Vega. A continuación presentaremos el libro Llano en Llamas, de su autor Juan Rulfo, centrándonos específicamente en el análisis de un fragmento de este libro, el segundo cuento de 17, Nos han dado la tierra. Se abarcarán los temas que se conforman en 3 puntos. Como primer punto, la biografía de Juan Rulfo, las influencias que estuvieron presentes en sus obras literarias, el cómo se cría en la época de cambios de México después de la Revolución Mexicana y con sus obras literarias más influyentes e importantes. El segundo punto es un resumen del cuento Nos han dado la tierra del libro Llano en Llamas. Y finalizando con el tercer punto, contextualización de la época sociohistórica política en la que transcurre. A continuación profundizaremos el primer punto. Su nombre completo es Juan Nepomuceno Carlos Pérez Rulfo Vizcaíno. Nació el 16 de mayo del año 1917, en Apulco, en el distrito jalisciense de Sayula. Creció entre su localidad natal y el cercano pueblo de San Gabriel, villa rural dominada por la superstición y el culto a los muertos. Sufrió allí las duras consecuencias de las luchas cristeras en su familia más cercana, siendo su padre asesinado. 6 años después falleció su madre, quedando bajo la custodia de su abuela. Posteriormente entró en un orfanato de Guadalajara. Estos primeros años de su vida habrían de conformar en parte el universo desolado que Juan Rulfo recreó en sus breves pero brillantes obras. En la capital mexicana fue un escritor, fotógrafo y guionista que dejó un gran legado en México y en el mundo, siendo su reputación asentándose en 2 obras de narración como El Llano en Llamas, en el año 1953, la novela Pedro Páramo, publicada en el año 1955. Perteneció a la generación del 52, dominada como La Ruptura, ya que eran artistas que luchaban en contra de la temática nacionalista y de izquierdas, que habían sido predominante durante muchos años. Uno de sus primeros éxitos primordiales, el que llevó por título El Llano en Llamas, llegó a contar que al principio de su lanzamiento sintió mucha frustración al no conseguir el resultado en las ventas que esperaba el lanzamiento. Una gran parte de los ejemplares fueron distribuidos porque el propio escritor los regalaba. Se le consideraba uno de los grandes escritores de Latinoamérica del siglo XX. Su método de escritura combinaba exitosamente la fantasía y la realidad, por ejemplo en Pedro Páramo, con escenarios rurales y con posterioridad en la Revolución Mexicana. Fue caracterizado como una de las leyendas mexicanas, reconocido por ser poco sociable y enigmático. Llegó a escribir grandes cuentos y novelas. Murió con 68 años de edad el 7 de enero del año 1986 en la Ciudad de México, dejando un gran legado en la escritura y en la fotografía. Entonces concluiría la biografía de Juan Rulfo, dando paso al segundo punto. Este cuento habla sobre un gran grupo de personas que iban en camino en búsqueda de unas tierras que el gobierno les había otorgado para que sembraran ahí sus cultivos. Pero por lo complicado que se iba haciendo el camino para llegar, poco a poco la mayoría de las personas iban abandonando la trayectoria, hasta llegar a quedar solamente 4 hombres. Estos eran Melitón, Faustino, Esteban y el último, quien es el narrador de esta historia. El calor para estos 4 hombres era sofocante e insoportable, ya que después de varias horas en camino bajo el sol, el cuerpo de estos hombres cada vez se iba debilitando más y más, hasta llegar al extremo de no tener fuerzas ni siquiera para hablar.
De repente, el narrador de la historia recuerda que un hombre que era llamado el delegado en una ocasión les había dicho que fueran a un lugar llamado Llano Grande, que era un lugar en donde las tierras les pertenecían a ellos, pero ellos, ante la propuesta, decidieron no sembrar sus cultivos ahí, ya que, según ellos, la tierra de ese lugar era demasiado seca, y por esa razón su cultivo no crecería. Así que estos 4 hombres continuaron su camino, ya que el sueño de ellos era llegar a las tierras prometidas, que se encontraban ubicadas al otro lado del río. Terminando el segundo punto, damos paso al siguiente y último punto. En cuanto al contexto histórico, refleja la presencia de la realidad social, así como los problemas sociales en los textos del autor jalisciense, como la revolución, la guerra cristera, el reparto agrario, la relación entre los opresores y los oprimidos. Observamos que México vivía una fuerte época de cambios políticos. Habían pasado 20 años después de que se consumiera la Revolución Mexicana y el país comenzaba a industrializarse poco a poco. La producción de bienes y la población iba en aumento paulatino, debido a las reformas agrarias que se suscitaron gracias a la revolución. Muchos campesinos emigraron a las ciudades, por lo que las tierras se quedaban sin cultivar. Emiliano Zapata y Francisco Villa habían implementado la idea de que la tierra es de quien la trabaja, y fueron fuertemente perseguidos por el gobierno priista, Partido Revolucionario Institucional. La sociedad en aquel entonces estaba despolitizada, ya no en llamas. Los personajes son el resultado de dicha revolución, aunque no viven exactamente dentro de ella. Dando por terminada nuestra presentación de este dicho tema, la biografía de Juan Rulfo, el resumen del cuento Nos han dado la tierra y su contexto sociopolítico histórico. Muchas gracias por su atención al llegar a este punto y tenga un buen día, tarde o noche en el momento en que esté viendo esto. Nos despedimos.